Hola, en esta sección y hablaremos cómo trabajan los modelos, grandes modelos de lenguaje y particularmente en lo que es la generación de texto. Lo ejemplificaremos con una plataforma llamada Transformer Explainer y que se puede acceder, como ven aquí directamente. Y, y a partir de esta plataforma, lo que vamos a ver son algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí cuando ingresamos podemos escribir alguna frase, eso sí debe ser en inglés, y vamos a utilizar, por ejemplo, mi deporte favorito es. Teniendo esto como base, podemos ejemplificar, le vamos a dar acá a generar y vamos a ver cómo es que trabaja esto. De hecho, si quieren ir en más detalle con respecto existe como un tipo tutorial que va muchísimo más con algunas particularidades del modelo, vamos a abordarlo más general. Entonces, hemos escrito esta oración y no la habíamos completado la última palabra. De hecho, aquí después de la implementación de generar, nos hace la predicción de colocar fútbol como parte de la respuesta. El transformer como tal, lo que hace es, bueno, saben que es una arquitectura que explica el modelo, ¿verdad? Como tal, en inteligencia artificial generativa, en casos como ChatGPT o Gemini. Y, y bueno, esta arquitectura aquí lo vamos a ejemplificar con un GPT, el 2, ¿verdad? Que es relativamente pequeño, y con el objetivo de tratar de establecer cuál es la palabra que sigue a una oración incompleta, como fue esta que dijimos, mi deporte favorito es. Y vamos a ver que vamos a encontrar tres grandes etapas. La primera, es una en el cual el texto se va a codificar o colocar en números y para esto vamos em, en esta primera etapa que lo vemos acá, se va a hacer esta codificación, ¿verdad? En lo que se llaman las fichas o tokens. Y cada una de las palabras, o inclusive a veces se fraccionan las palabras, pero se van a transformar en un elemento llamado el token, ¿verdad? Y cada uno de ellos va a tener un identificador y va a estar compuesto por un vector, ¿verdad? Que es una hilera que tiene coordenadas como si fuese, por ejemplo, este un sistema que estamos representando en el espacio, ¿verdad? Que nos referimos, por ejemplo, que tiene un valor X, un valor Y, un valor Z, bueno, y así muchísimas más variables, ¿verdad? Que pueden ser cientos o miles este, de parámetros, pero bueno, entonces hacemos una codificación numérica. Esta codificación numérica es importante porque entonces permite hacer operaciones y hacer relaciones entre las palabras codificadas en esta forma. Además, se va a agregar una codificación posicional. Esto es porque la posición que tengan las palabras podrían cambiar el significado, es decir, la posición en este caso tiene una importancia. Entonces también hay una codificación de este tipo. Ya luego vamos a la segunda etapa en el cual entonces cada uno de esos tokens se van a empezar a, se van a establecer unos vectores que lo que van a permitir es dar contexto. Para esto el modelo como tal va a entrar en bueno, se va a hacer esta construcción que es un mecanismo para prestar, entre comillas, atención a ciertas partes en específico de todo el texto o de la secuencia que pueden tener una importancia mayor para dar el contexto. Por ejemplo, si decimos favorito o deporte, estos son muy importantes para denotar que justamente estamos hablando de estos temas, pero por ejemplo, mi o is en realidad es mucho más genérico y no aporta mucho para brindar cuál es el contexto en donde se están creando o en el que se está estableciendo esta oración. Esos bloques, ¿verdad? Dentro del transformer, entonces van a haber una serie de operaciones que llaman el producto punto entre ellos y básicamente lo que van a asociar es cómo una palabra puede influir a la otra, ¿verdad? En este sentido. Entonces,
Uno puede acceder ahí, puede ver cómo se establecen ciertas operaciones. Hay varios pasos, ¿verdad? Que ya son un poco más técnicos y uno puede ver, por ejemplo, cómo se empiezan a establecer estas relaciones. Primero, entonces, estos vectores que se llaman la llave, la consulta y el valor, ¿verdad? Entonces van a ser codificaciones que van a justamente dar atención a ciertas palabras, ¿verdad? Que son claves nuevamente para el contexto. Después de que se hacen estas operaciones, ¿verdad? De entre estos vectores y matrices, que de hecho se someten a un proceso entonces de refinamiento a partir de una neurona, este, un modelo neuronal, ¿verdad? Que tiene múltiples capas y entonces se inicia una fase como tal de este de procesamiento. Eso entonces ya se somete a todos estos elementos de entrenamiento y se ajustan los diferentes pesos, ¿verdad? Si lo queremos ver así, la importancia, las relaciones entre todos, qué palabra, por ejemplo, califica a otra y demás. Y ya con esto, entonces, utilizando estos algunos modelos, ¿verdad? Entonces, lo que van a tratar es de buscar esos patrones. En la última etapa, lo que va a proceder después de toda la optimización, es justamente empezar a evaluar o hacer asociaciones con algunos patrones y ya propiamente tokens, ¿verdad? Que tienen una importancia relativa en la construcción de esta hilera. Entonces se van a calcular unos valores, ¿verdad? Que van a brindar una importancia relativa. En algunos modelos, por ejemplo, esta selección final se puede hacer de forma seleccionando el principal o de forma aleatoria, de manera tal que pueda dar diversidad en la construcción de este de las diferentes, digamos, formas de cómo escribir una oración, porque, por ejemplo, buscar sinónimos y demás, ¿verdad? Eso es una forma, por supuesto, muy genérica, pero tratando de entender muy global cómo funciona. Aquí si accedemos a la información genérica, entonces podemos ver lo que les mencionaba del detalle de las diferentes etapas. Esto es lo que tendríamos en este sentido. Y si navegan por todo el menú, van a ver cómo vienen diferentes explicaciones, ¿verdad? De relacionado con esto. Por ejemplo, entonces, cómo ocurre la codificación, se forman este una transformación de las palabras a una versión de un vector, ¿verdad? Con números. Y luego la codificación posicional, y ya propiamente los modelos de autoatención, ¿verdad? Que mencionamos, se construyen estos diferentes em, vectores, ¿verdad? Que van a hacer tener como objetivo establecer pesos o importancia relativa en las palabras de unas con otras, ¿verdad? Y diferentes roles que veíamos este, en la construcción de las relaciones entre las palabras. Y para finalmente, entonces, con el perceptrón, ¿verdad? La red neuronal multicapa, entonces, que se hagan las respectivas asociaciones con los outputs o las salidas numéricas y se asocien esto ya con las probabilidades dependiendo de algunas condiciones de ajuste, ¿verdad? Entonces, em, ahí finalmente se tendría em, esta asignación. Y para continuar o seguir ejemplificando estas secciones y relacionados con la generación de texto, también podemos ingresar a esta plataforma que se llama Web Vectors y en esa plataforma, ¿verdad? Que es de otra naturaleza, podemos relacionar algunos conceptos. Directamente, si ingresamos a la página, vamos a encontrarnos esto que de inicio, por ejemplo, viene una palabra escrita, por ejemplo, computador,
que nosotros podríamos directamente buscar. Y lo que vamos a hacer, o esta plataforma lo que va a hacer es justamente relacionar cuáles palabras en las respectivas bases de datos están asociadas a la palabra computador, ¿verdad? Entonces, hay unos cálculos relacionados con la frecuencia, la importancia y demás, por ejemplo, que se pueden asociar a esta palabra computador. Y, y así podrían hacer la exploración de algún otro caso. Y esto aquí entonces lo que tenemos son unos clusters o grupos de palabras que tienden a tener un significado bastante relacionado y con respecto a- al procesamiento de este lenguaje. Si nos vamos a esta pestaña superior que se llama visualizaciones, en ese caso también por defecto van a venir una serie de palabras y este va a ser un ejemplo interesante porque podemos ver cómo este, algunas palabras están relacionadas entre sí, pueden formar grupos o clusters y podemos visualizar eso dentro de los conceptos de justamente agrupamiento. Entonces, por defecto ahí, si dejamos esas palabras y lo que venía marcado y le damos visualizar, podemos ver cómo ciertas palabras, por ejemplo, carro y tanque, computadora y mouse están ubicados o representan puntos que están bastante cerca entre sí, lo cual indica que tienen una relación, ¿verdad? Como significado, una relación más cercana entre sí. Aquí, por ejemplo, tiene además una categorización en algunas, dependiendo del tipo de palabra, si es adjetivo o si más es un sustantivo, por ejemplo. Vean estos de sucio, limpio y nuevo, ¿verdad? Dan una connotación que entre sí corresponden a adjetivos que podrían calificar, digamos, objetos o cosas en una misma forma, o en el otro caso teníamos nombres de ciudades. Pueden ver que de repente no es perfecto, pero justamente esa es la aproximación, ¿verdad? De que tienen entonces cierta naturaleza para agrupar. Aquí apenas se ven, ¿verdad? Pero entonces la ubicación espacial que estamos representando aquí, que son grupos, y significa que además desde el punto de vista del contexto donde se usa esa palabra, están relacionados, ¿verdad? De manera tal que se le está dando una, una importancia, ¿verdad? Que de hecho es codificada numéricamente como veíamos de forma previa. Y para terminar esta sección, si nos vamos a la parte superior de ese calculador, este lo que hace es aplicar más bien como si fuesen algoritmos de predicción y inclusive ya se pueden implementar o traslape con modelos de agrupamiento y clasificación y es un calculador semántico. Entonces lo que establece son relaciones o trata de buscar relaciones entre un patrón originalmente dado y que luego este lo trata de predecir para otra palabra que es dada. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de madre y de hija, ¿verdad? Entonces hay una relación. Entonces, por ejemplo, le podríamos decir, ¿qué pasa si nosotros utilizamos la palabra perro en inglés? Entonces, ¿cuál será, verdad? La relación si nosotros madre es a hija como perro es a, supondríamos entonces que en este caso em, si hacemos el análisis, vamos a ver si logra la predicción. Dice cachorro, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay una relación que fue establecida entre entre estas primeras palabras, madre e hija, y en este caso, perro, y con una predicción que podría ser cachorro. Y por supuesto, esto va a depender mucho del contexto, los análisis que se realizan y la inferencia que se puede hacer entre las diferentes relaciones y por lo tanto podemos tener ahí una variedad de respuestas que algunas podrían no tener sentido. Pero justamente la idea es ejemplificar cómo el contexto puede dar justamente eh, o ciertos patrones que pueden ser utilizados para hacer asociaciones de este tipo. Entonces, ahora como reto, pues la idea es que utilicen en estas plataformas un ejemplo alternativo en el cual ustedes, por ejemplo, busquen aquí una oración, traten de ver la arquitectura, eso sería en el Transformer Explainer, y luego en la plataforma de Web Vectors que logren hacer alguna ejemplificación con esos algoritmos que son, digamos, tienden a ser
grupos o clusters y así como calcular alguna relación de interés que ustedes puedan experimentar en estas plataformas.